¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una nueva semana más. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva entrevista más, un programa diferente el que hemos traído esta semana. Como bien sabéis, esta semana no tenemos directo del jueves, no tenemos templo, pero sí que queríamos hacer algo especial en esta semana de parón internacional, un templo diferente aquí en nuestros sofás, una especie de entrevista un poquito más reposada también para hablar de nuestro invitado del día de hoy, aquí con mi querido Eduardo Saniña. Edu, tenemos el placer de tener a una persona que ha vivido todo tipo de vestuario, desde la Liga Española, campeón de Europa Sub-19, Premier League, Serie A, Liga Griega, un montón de cosas de lo que hablar. José Ángel Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Cómo se vive ahora, después de una carrera tan extensa? Estábamos repasando, debutaste con el Sevilla en Bolton, en la Copa de la UEFA, hasta el año pasado que te retiras, si no me equivoco, con el Apoel, que por cierto te retiras con un título, que pocos jugadores pueden decir eso, que se retiren ganando un título. ¿Cuántas vueltas ha dado para llegar a este momento? Pues demasiada, ¿no? Demasiada. La verdad que muchas vueltas, muchos países, muchos lugares que he descubierto y conocido, pero bueno, en general contento. La verdad que muy contento y muy feliz de la trayectoria que he tenido, de bueno, la dificultad que ha tenido vivir en otros países y estar lejos de la familia y ha sido complicado con tanta lejanía, pero que al final lo que pienso es que bueno, he disfrutado de esta carrera, del fútbol que me ha regalado tanto, y ahora pues bueno, aquí más tranquilito, más cerca de casa y disfrutando otras cositas. No sé si el griego, el italiano o algo se te ha pegado, algún idioma tantos años fuera. Bueno, el italiano, el inglés bien, el griego lo entiendo un poquito, pero no, es complicado, la verdad que... Bueno, José Ángel, al final, un chaval del Hora del Río, que empieza jugando en el Sevilla, que tiene una trayectoria espectacular, pero vamos a empezar por el principio. Canterano del Sevilla Fútbol Club, llega la temporada 2005-2006, el germen del Sevilla grande que conocemos hoy en día, y empiezas a jugar en el primer equipo, te consolidas en el primer equipo, incluso llegas a estar varias temporadas en el primer equipo. ¿Cómo se vive eso para un chaval normal, para un chaval canterano? ¿Cómo se vive el llegar a un vestuario con los Canuté, con los Saviola, con los Dani Alves? ¿Cómo se vive eso en primera persona? La verdad que fue un sueño, ¿no? Y la única pena que puedo tener es que pasó tan rápido, era tan joven, que no te paras a saborearlo, a disfrutarlo, ¿no? Pero es verdad que ahora decía Saviola, ¿no? Recuerdo que de los primeros entrenamientos, pues Javi me llevó al centro. Yo vivía en el Bion Plaza y me quedé un poco que no sabía quién me llevaba y me dijo, venga niño, lleva que te llevo. Y yo iba en el coche con Saviola montado de camino a Nervión Plaza y era un sueño, ¿no? Me parecía que estaba viviendo una burbuja, pero la verdad que lo recuerdo con total felicidad y como bien dice, pues fue una época dorada y empezó prácticamente todo en el Sevilla y ganando títulos, jugando con jugadores increíbles, la verdad que fue un sueño. Sevilla de Juan de Ramos, claro, hablamos de la primera época cuando debuta, la primera Copa de la UEFA que gana el Sevilla, la de Eindhoven, que yo no sé, evidentemente tienes ese título porque jugaste ese partido con el Bolton, no sé si estuviste en Eindhoven en esa celebración. No estuve, recuerdo que teníamos también algo en el Sevilla B, que bueno, era todavía Sevilla B, y recuerdo de estar viendo el partido con, no sé, compañero Alfaro, y estábamos todos juntos viendo el partido de la final que no pudimos ir al final. José Ángel, sobre todo, en ese Sevilla hubo muchos nombres propios, pero quizás con el que se queda todo el mundo es con el de Antonio Puerta, ¿no? Al final tuvo ese final malogrado, pero tú lo viviste tanto en el filial como después en el primer equipo. ¿Cómo era Antonio y cómo sentó también aquello? Porque fue la temporada donde tú llegas al primer equipo, te consagras un poquito más justo después del fallecimiento de Antonio. Pues sí, nosotros ya coincidimos en el Sevilla Atlético, en el Sevilla B, porque bueno, yo subo al Sevilla B y él está un poco a caballo el primer equipo. Y al principio bajó con nosotros algunos partidos, ya después se afianzó en el primer equipo y no volvió. Ya después, bueno, volvió a coincidir en el primer equipo y eso. Pero la verdad que era, bueno, un chaval encantador, con mucho, siempre con ganas de bromear, muy activo, físicamente era un portento, era un jugador increíble, ¿no? Ya que bueno, para nosotros fue un palo muy duro, sobre todo conocerlo como era físicamente, ¿no? Que no sé si lo recordáis, pero sí, es que era un auténtico caballo de fuerza, potencia
Y claro, pasar lo que pasó fue como hacernos ver lo frágil que realmente somos y que bueno, que estamos aquí de paso y no dependemos ni de nosotros mismos, ¿no? José Ángel, viviste quizás una de las cosas más bonitas que ha vivido, una de las simbiosis más bonitas que ha vivido el primer equipo y el filial, como fue ese ascenso a segunda división justo después de que el Sevilla ganase la Copa del Rey de 2007, esos dos autobuses uno detrás de otro. Fue el partido contra el Burgos, si no recuerdo mal, gol de Lolo. ¿Cómo se vive eso? Porque al final os dicen, oye, que nos vamos a montar en un autobús detrás del primer equipo y vamos a salir los dos a la celebración. Pues ahora te voy a contar la verdad de esa historia y os voy a sorprender porque, bueno, esa semana a Capelli y a mí nos convocan con la selección sub-20, que nos vamos ese verano a Canadá al Mundial sub-20. Y el Sevilla, evidentemente, se pelea con la federación para que nos den permiso para poder bajar y jugar el partido de vuelta contra el Burgos. Como bien dice, el sábado gana la Copa el Sevilla, se proclama campeón de la Copa del Rey. Nosotros jugamos el domingo en el Sánchez-Pizjuán, ganamos, pasamos a la eliminatoria, un festival preparado, los dos autobuses descapotables, Sevilla B, primer equipo, todo esperando, la ciudad roja y blanca, todo el mundo en la calle. Y a mí y a Diego Capel nos dijeron, vosotros apenas termina el partido, celebráis un poquito en el campo, pero os ducháis rapidito, os vais corriendo para la estación, cogéis el AVE, que al día siguiente salimos a Vancouver, que íbamos a Canadá. O sea, que no estuviste en aquella celebración ni en puerta... Estuvimos en el campo solo. Las fotos que tengo son del campo. Ya todo lo que tengo de autobuses descapotables, Sevilla, todo eso por lo que me pasaron los compañeros y poco más. Vaya... Y recuerdo esa imagen de Diego y yo corriendo con las maletas, vestido con el traje de la selección y a Santa Justa para poder pillar el AVE. Y yo viendo a la gente corriendo para el lado contrario, para la celebración. Y yo decía, Diego, la que nos estamos perdiendo. Y digo, bueno, todo sea por ir al Mundial de Sub-20, ¿no? Que apenas, bueno, el Mundial, creo que el Mundial no conseguiste y fuiste campeón en Sub-19. Sub-19 fui campeón de Europa, el Mundial nos quedamos eliminados en penaltis. En semifinales creo que fue, falló Piqué, el último penalti. Que la verdad que fue una pena, porque bueno, me veía en la final era Argentina de Facio, sí. Agüero, que era un partido bonito y veníamos los dos por cada lado, que parecía que iba a ser la final, pero al final, recuerdo fue un campo que nos dominamos el partido, no fuimos capaces de marcar ningún gol, fue 0-0, fuimos a los penaltis, en los penaltis falló, recuerdo Piqué perfectamente, porque aparte me llevé enfadado con él un año y pico, y al poco del tiempo fue campeón del mundo con la absoluta en 2010, ¿no? Y digo, bueno, mira, por lo menos él ha sido campeón. Por lo menos no ha hecho campeón del mundo. Volviendo un poco a ese Sevilla de Juan de Ramos, al final era jovencísimo y llega a un vestuario, eso, con Renato, Adriano, Canute, Luis Fabiano. ¿Qué recuerdas de aquel vestuario de Juan de Ramos? Luego te pregunto por Manolo Jiménez, pero primero de ese Sevilla de Juan de Ramos. Pues un vestuario muy alegre. Como bien dice, estaban los brasileños que hacían sus piñas, pero eran todos muy, muy, muy alegres. Dani, Adriano, Renato, siempre de broma, Luis Fabiano. Y después, en general, todos los compañeros que teníamos un grupo muy... Con esos jugadores que tal vez tienen ese saltito de calidad, pero los que venían de atrás, como Javi Navarro, Pablo Alfaro, como estaba Jordi, Pepe Martí, Andrés, Paló, que era un grupo más veterano, que venía de España también de pasar tal vez otra etapa en su carrera no tan positiva como era el de Sevilla. Y la verdad que fue un grupo genial, un grupo que se veía en el vestuario, se veía en el campo, se veía fuera de él. Y yo personalmente la verdad que disfruté mucho y muy contento de esa época, ¿no? No sé si recuerdas alguna anécdota de la época de Juan de o de Manolo, de alguno de los dos entrenadores que eran muy particulares, en especial Manolo Jiménez, que tengas ahí clavada. Bueno, tengo un poco de todo, ¿no? Tengo Juan de recuerdo, por ejemplo, el primer partido que voy convocado con el Sevilla es al Camp Nou a Barcelona. Y tengo muy grabado en la charla que bueno, venía el Sevilla, que estaba en un buen momento, pero bueno, era contra un Barcelona. Barcelona estaba Ronaldinho y todo, estaban todas las estrellas. Y claro, yo recuerdo su charla que decía, no, vamos a hacer un bloque medio, aquí en 30 metros, juntito, pero apenas podamos, presionamos, robamos y vamos a atacar, que el partido lo vamos a ganar. Es verdad que el partido terminó 2-1, creo que perdimos, pero fue muy competido. Y a mí yo recuerdo muy positivamente esa charla de lo que me gustó, ¿no? De ver a Juan de ahí como diciendo, o sea, somos el Sevilla, pero venimos al Camp Nou y venimos a ganar, no venimos a defender, a montar el autobús atrás y que pase los minutos, ¿no? Entonces recuerdo a Juan de en esa charla muy, muy particular, ¿no?
Llega la temporada 2007-2008, Manolo Jiménez se hace con el equipo, subes al primer equipo y te haces con la titularidad. Y yo creo que todo el mundo recordará ese codazo de Diarra que te partió el pómulo y que tuviste que jugar incluso con una máscara durante varios partidos. ¿Puede ser una de las etapas más bonitas del Crespo futbolista, sobre todo en España? Bueno, la verdad que yo sentía, hasta ese codazo sentía que volaba, la verdad. Eran partidos que yo recuerdo el primer partido que, bueno, otra anécdota con Jiménez, que es que me llama un jueves así por la tarde, que le acababan de dar el equipo esa semana, y el primer equipo, y me llama, ¿y cómo estás? ¿Y bien? ¿Y cómo te ves? Y digo yo, bien, mister. Oye, que mañana entrenas con nosotros, y si tú quieres y estás bien, el domingo juegas. Claro, porque aparte era un domingo, era un Sevilla-Valencia, venía Joaquín, que venía, bueno, en su momento top, y yo dije, bueno, mister, si tú quieres, yo para adelante. Y recuerdo que ese partido, un 3-0, me salió un partidazo, y era una confianza, y partido tras partido yo cada vez me veía mejor, y la verdad que ese codazo fue un parón en seco a la trayectoria que llevaba un poco, ¿no? Pero lo recuerdo todo muy positivo, hasta eso, las lesiones. Después volví con la máscara, estuve un tiempo con la máscara, el día que me la quito casi me parten el tobillo en Valladolid y estuve otro mes fuera. Era un poco esa jugando, lesiones, salía, entraba, pero la verdad que era lleno de felicidad, ¿no? No sé, al final esa falta de continuidad, no sé si ya viéndolo con perspectiva, luego toda la experiencia que conseguiste fuera del Sevilla, ¿crees que si hubieras tenido esa continuidad igual hubieras prolongado un poco más tu etapa en el Sevilla? Sí, si no hubiera tenido esas lesiones, seguramente sí, me hubiera afianzado un poco en el primer equipo como titular, que bueno, al final es normal que lesiones tras lesiones, importantes lesiones como la que estaba teniendo en ese año, pues me mermó bastante, ¿no? También es cierto que, bueno, el Sevilla tuvo una proyección, creció de una manera estratosférica, que bueno, cuando yo debuto, como decíamos antes, venían los brasileños que eran casi rebuscados de las cuevas de Brasil, pero que eran buenos jugadores, más los veteranos de España, y ya en esa época era fichar un defensa por 15, 20 Mosquera, millones ¿no? de euros, Mosquera, Conco, y bueno, al final era normal, la competición era diferente, no era lo mismo apostar por un canterano que tener un defensa en el banquillo de 20 millones de euros, entonces yo entendía que los tiempos estaban cambiando y eso también ayudó a que, bueno, no disfrutara de más años en el Sevilla. Te vas al Racing, si no me equivoco, cedido, ¿puede ser? Sí. Cedido. ¿Cómo recuerdas en ese momento tu salida? No sé si con Del Nido, con Monchi. ¿Cómo se produce tu marcha del Sevilla? Bueno, la verdad que yo tengo muy buen recuerdo de ello. Primero porque es que ninguno quería que yo me fuera. Ni el Míster, ni Jiménez, ni Monchi, ni Del Nido, nadie. Lo que pasa que sí es verdad que yo era joven y yo sabía que bueno, que quedarme en el Sevilla implicaba a lo mejor jugar más o menos, que no iba a ser titular, que evidentemente se estaban fichando jugadores importantes. Entonces no me quería arriesgar a estar un año parado ahí siendo tan joven, ¿no? Pero ellos me entendieron, me apoyaron y no hubo ningún problema en la salida, ¿no? Bueno, después de eso Santander, con el Racing, y te vas un poco a la aventura a Italia. Ya empieza un poco el Crespo Trotamundo, el AS Verona, Bolonia y, si no me equivoco, también Padova. ¿Cómo recuerdas tu etapa en Italia? Pues muy positiva, la verdad que fue un cambio y un paso arriesgado. El irme allí a Italia no era fácil, lo que pasa que, bueno, es verdad que como defensa siempre me ha llamado el calcio italiano, el catenaccio, defensa, me encantaba Maldini. Entonces, oye, esa cosa de vivir una experiencia diferente, no sé, sentía que era un momento adecuado para dar ese cambio. Y fue irme allí y la verdad que las cosas fueron bastante bien. Pude disfrutar 4 años en Italia. Tengo la experiencia ahora de poder haber jugado en el Olímpico de Roma, Juventus Stadium, San Siro, contra Del Piero, Totti, Buffon, jugadores míticos en Italia que ahora lo recuerdo y bueno, creo que fue acertado el poder irme allá a Italia, ¿no? Bueno, fuiste compañero de Jorginho, ¿puede ser? En el Hellas Verona. Sí, fue compañero de Jorginho, tuve, bueno, Marco Di Vaio, Diamanti en el Bolonia, jugadores importantes, sí. Después regresas 2 veces a España, una al Rayo Vallecano, si no recuerdo mal, otra al Córdoba, 2 mini etapas en ambos equipos. ¿Cómo recuerdas esa vuelta al fútbol español, sobre todo la etapa del Córdoba, que fue en esa 14-15, si no recuerdo mal, donde al final acabáis descendiendo a segunda división? Sí, yo venía seguido del Bolonia,
Yo quería volver a España, ya estaba, bueno, llevaba 4 años en Italia, pero creía ya, me veía con ganas de volver a España. Ya había pasado esa etapa de juventud y ya tenía una edad de 27, 28 años que me veía con más madurez para volver a España. Y se presentó esa opción del Córdoba, que acababa de subir a primera, un poco milagrosamente se habían encontrado en primera. Pero bueno, era Córdoba, cerca de mi casa, de la familia, de toda mi gente. Córdoba es una ciudad increíble, el aficionado increíble. Es verdad que el año para el club no fue positivo, porque descendimos y creo que el club no se prepara. Era sorprendente que había subido, que tan sorprendente que ni siquiera pudo prepararse para luchar realmente para la permanencia, ¿no? Pero a mí personalmente me fue un año genial, la verdad que fue muy positivo. Jugué casi todos los partidos a un gran nivel y la verdad que recuerdo Córdoba con muy contento, lo recuerdo, ¿no? Sí. Todas tus etapas, todas tus imágenes prácticamente en el fútbol español han sido contra el Real Madrid. Ese año contra el Real Madrid sales en todos los periódicos porque por un manotazo expulsan a Cristiano Ronaldo y fuiste portada de absolutamente todos los medios. Cómo se vive mediáticamente al final eso, ¿no? De salir en todos los medios porque ha sido el que ha propiciado la expulsión de uno de los mejores jugadores del mundo. Es increíble, porque en aquel momento fue complicado, porque bueno, mucha gente no sabe que, claro, nuestro presidente, Carlos, que era amigote de Florentino, pues claro, no tiene otra cosa que hacerle que decía a todos los medios que sí, que Crespo va a dar entrevistas y va a hablar con todo el mundo después de lo que haya pasado y que por él no tiene ningún problema. Y automáticamente me llama a mí de decirme que apague el teléfono y que esté 2 días desconectado del mundo, que no conteste a nadie y que no hable con nadie. Digo, pero sí, acabas de decir, ya, pero eso es para quedar yo bien con la prensa, pero tú no hables con nadie porque aquí no se va a criticar Madrid, ni se va a criticar a Cristiano, ni se va a hablar mal del Madrid porque Florentino es mi amigo y aquí no hay... Y bueno, fue un drama. Yo me acuerdo del chiringuito de Cristóbal Soria, que amigo conocido mío, me tuve que desaparecer. Digo, Cristóbal, no puedo hablar. Mi madre me llamaba diciendo que había gente de la Sexta en la calle de mi pueblo, en Lora. Yo estaba viviendo aquí en Sevilla, pero la prensa estaba allí, ¿no? La verdad que fue increíble. Ahí te das cuenta del poder que tiene mediáticamente el Real Madrid y, bueno, y Cristiano Ronaldo. No, por supuesto. Pero ¿cómo recuerdas aquella acción? No sé cómo fue. Bueno, la verdad un que partido en el que por cierto ganaste. No. Perdimos al final en el último minuto de penalti. Es verdad. Hicimos un partidazo. Yo me acuerdo de eso. Bebé, Florín tuvieron, no sé, mano a mano cada uno con Casillas. Era el típico partido que yo veía que estábamos perdonando y decía, se nos va a escapar al final. Después pulsan a Cristiano. Sinceramente, Cristiano estaba teniendo un partido horrendo, también mérito nuestro. Yo personalmente lo marcaba casi todas las jugadas y me estaba haciendo un partido increíble. Él estaba fuera del partido, estaba desconectado. Y en esa jugada ya en la anterior, yo hasta después lo vi en la tele. Yo en el momento no me di cuenta. Me tiró un puñetazo en un córner, yo lo marcaba a él. Y me rozó el flequillo, o sea, y ahí en el momento no me di cuenta, después vi las imágenes. Y después la siguiente jugada, una falta lateral, se engancha con mi compañero le pega una patada cuando el balón sale de saque de puerta, yo vengo, lo empujo un poco, boom, me pega otro manotazo, y bueno, ya estaba fuera, ido, ahí ya entonces la roja, y fueron, bueno, un momento, yo creo que se fue totalmente, yo creo que estaba tan fuera del partido, futbolísticamente hablando, que se le fue incluso en las acciones ahí, con esa agresión. Después salió al campo, hizo casi en el escudo. Estaba totalmente fuera ido del partido, pero bueno, al final, incluso con uno menos, nos pitaron un penalti al fin en el último minuto y perdimos, ¿no? O sea que... Pero no sé también, como central, que evidentemente es un poco vuestra tarea, ¿no? Sacar a esos grandes delanteros un poco del partido. No sé si te siento un poco, no con orgullo, evidentemente, de haber pulsado a Cristiano, pero sí que el hecho de sacarle totalmente del partido de aquel día. No, orgullo, por supuesto. Estaba contentísimo y bueno, y personalmente, si no cualquiera que vea el partido, que está grabado, que se puede ver, yo estoy contentísimo de que él perdiera totalmente los papeles hasta ese punto de... ¿Sandoval era vuestro entrenador? ¿Era? No. No, en ese momento era Yuki, ¿no? Yuki. Sí. Yuki, creo, ¿no?
No, te aplaudiría cuando llegara al vestuario, ¿no? ¿Eh? Te aplaudiría cuando llegaría al vestuario. Nada, estaba todo el mundo encantado de ver cómo hemos defendido y cómo habíamos estado con él. Pero es cierto que, y bueno, y yo recuerdo anécdotas de mi sobrino que me decía que en el colegio me dicen cosas de ti porque te ha pegado Cristiano. Y yo decía, no, sí, me ha pegado porque lo tenía fuera del partido ya. Y yo contentísimo, o sea, que como bien dice, que yo estaba orgulloso de ese partido, ¿no? Termina la temporada, sales del Córdoba y pruebas suerte en otra de las grandes ligas del mundo como es la Premier. En el Aston Villa es cierto que no cuentas con muchos minutos, pero ¿cómo se vive? También habías vivido en Italia y pasas a vivir a Inglaterra. ¿Cómo viviste ese año? Porque además todo el jugador quiere competir en las mejores ligas del mundo y te tocó competir en la Premier League, aunque sin suerte de tener muchos minutos. Sí, por supuesto, me llegó la oportunidad. Al principio casi no la creía. Bueno, era Aston Villa, un club grande, y se planteó el poder ir a la Premier League, que creo que fue un paso importantísimo para mí, ¿no? El poder vivir aquello. Como bien dice, no tuve muchos minutos, porque bueno, el entrenador que me quiso y que me quería, al cabo de 7 jornadas lo echan por malos resultados, y ahí cambia un poco todo, ¿no? Pero es cierto que ya solo el llegar allí, cuando vi la ciudad deportiva de Aston Villa, las instalaciones, el estadio, la manera que teníamos de viajar, los otros clubes, veías que bueno, era otro nivel, ¿no? Las instalaciones eran increíbles de todos los equipos de fútbol, no todos los clubes, ¿no? Y fue bonito poder disfrutar, aunque fuera poco a nivel de jugando, pero bueno, y yendo con el equipo y viendo los clubes, los estadios, fue muy bonito, ¿no? ¿Estuviste con Adama, puede ser? Sí. Con Adama y con Carles Gil. Gil, ahí en esa época en la que tantos españoles, bueno, a día de hoy también, no se sigue, ¿no? Pero fuiste a la Premier. No fue en general la mejor temporada de la Aston Villa, creo que ese año acaba descendiendo, Sí. si no recuerdo mal, pero en general un ambiente como Villa Park, todo el mundo conoce que es uno de los estadios más importantes o más imponentes con la afición de toda la Premier League, ¿cómo es el estar en ese estadio? Pues muy bonito. Aparte, me sorprendió de primera hora lo respetuosos que son los aficionados en Inglaterra. O sea, es cierto que en el estadio no paran de animar. Aparte, bueno, en Villa Park se conoce como los villanos a los aficionados, y no paraban de animar. Llegábamos al estadio y ya estaba la gente esperando. Salíamos y seguían allí. Pero era sorprendente que después ibas a un centro comercial al lado del estadio y ya prácticamente la gente te miraba, pero no te respetaba tu zona, no se acercaba. Igualito que aquí. Sí, no, era increíble. A mí me sorprendía mucho eso, y al principio me costaba hasta, y le preguntaba a compañeros, a Philip Sendero, que también estaba allí en aquella época, a Carles, ¿no? Que estaban, y lo decían, es que era increíble el respeto que tenían. Una vez en el estadio, a las afueras, te pedían fotos, autógrafos, lo que fuera necesario. Pero una vez que se terminaba de ahí, veía mucho incluso los niños, y veía a los padres como que le hacían como la ceñita de que déjalo tranquilo. Y me llamó mucho la atención, la verdad que, y ya te digo, a nivel del estadio, el terreno de juego, nosotros teníamos en la ciudad deportiva un campo que era simétrico al del estadio, con las mismas caídas de la hierba, las mismas dimensiones, los Budimore, mismos ¿no? metros. El Budimore Heath, ¿no? Creo Sí. que la ciudad deportiva, la que está ahora Monchi. No sé si le has dicho algo, te lo has cruzado No, ahora que está allí. no lo he visto desde que está allí, no lo he visto, pero seguro que estará disfrutando las instalaciones que bueno, que imagino que habrán incluso mejorado, pero ya entonces eran increíbles, ¿no? Luego después pasas antes al Rayo Vallecano, luego te vas a la Aston Villa y ya creo que es cuando pegas el salto a Grecia. ¿Cómo es recibir la llamada del PAOK de Salónica? Es un equipo tan importante allí. Yo creo que mucha gente, los españoles, igual no tenemos el concepto o no tenemos bien cogida la dimensión, ¿no? De lo que es el PAOK de Salónica y la importancia que tiene allí en Grecia. Sí, ni yo la tenía tampoco, la verdad. Bueno, a mí me llama el PAOK y de hecho se reúne conmigo Arnense, que era director deportivo, en Málaga, justo antes de firmar en Aston Villa. Pero me reúno con él, más o menos acordamos todos los años, y yo estaba casi ya dispuesto a irme allí. Lo que pasa es que al día siguiente, bueno, me llega la oferta de Aston Villa, le llamo y le digo, mira, es que tengo la Premier League, y él mismo me dijo, olvídate, o sea, a la Premier League no se le puede decir que no. Entonces me fui ahí. Entonces ya al siguiente año, cuando vuelve a surgir la opción del PAOK, ahí ya digo, oye, espérate, ya era una vez, estuvo a punto y ahora vienen otra vez, esto hay que valorarlo más detenidamente. Y es cierto, como tú bien dices, que yo tampoco, al final, claro, en Grecia, Olympiacos, Panathinaikos y AEK tienen que entre todos 50 ligas y PAOK tenía 2. O sea que no,
a nivel de título, PAOK no era un equipo grande de Grecia. Lo que pasa es que, claro, cuando llego allí y veo y empiezan los partidos, el estadio tumba, lleno hasta reventar, la afición loca perdía. Ahí te das cuenta que el club no era grande a nivel de título, pero a nivel de afición tenía un soporte importante. Y yo creo que eso fue clave, el hecho también de que, bueno, un presidente importante como Savidi, esa simbiosis entre los aficionados y el presidente hizo que, bueno, fueron 6 años allí ganando títulos, Liga, Copa, que ganamos más títulos en esa época que en el resto de los 90 años anteriores, ¿no? José Ángel, llegas a Grecia, yo creo que ni en el mejor de los sueños te imaginabas que te ibas a pegar allí 6 años, que ibas a ser capitán, que ibas a ser uno de los futbolistas más importantes en la época dorada del PAOK de Salónica, pero el cambio un poco, es verdad que es un país del Mediterráneo, pero el cambio de idioma, el cambio de absolutamente todo, ¿cómo lo viviste y cómo lo vivió también tu familia? Porque al final está el José Ángel Crespo, pero después está el marido, el padre, hay muchísimas connotaciones. Fue complicado. Aparte, yo recuerdo perfectamente, el primer día mi mujer vino con mi hija, la mayor, que entonces era la única que teníamos, que acababa de cumplir un añito. Y recuerdo estar en el hotel y me dijo, oye, mira aquí en internet, he visto un Carrefour cercano, vi ahí. Claro, en aquella época, encima de todo, el Carrefour había dado bancarrota allí en Grecia. Sí. Aquello subió un par de calles en Salónica, las calles estaban todas desiertas, todo destruido, muy sucio. Entré en el supermercado, estaba todo abandonado prácticamente, no quedaban apenas productos. Y mi mujer, me recuerdo llamarme que se quería ir preocupada, pero ¿dónde me has traído? Y digo, ¿pero qué te pasa, no? El Carrefour. Después me enteré, digo, ¿qué el Carrefour que en Grecia está en bancarrota? O sea, hay que ir a otro supermercado que sea importante en Grecia, pero no hay específicamente. Y la verdad que los primeros días fueron, oye, cuidado donde nos hemos metido, que igual esto va a ser complicado. Pero después, ¿no? Te adaptas, es verdad que hay zonas un poquito más cuidadas, menos cuidadas, pero Salónica es en sí es una ciudad con mar, con un paseo marítimo muy bonito, lleno de restaurantes, bares, que se vive muy bien. Y la verdad que después estuvimos 6 años allí, que como bien dice, ni me lo esperaba. Aparte yo tenía mi trayectoria de, oye, España, Italia, Inglaterra, que iba cambiando continuamente. Yo digo, voy a Grecia 1 año, 2 años y después acabaré en otro sitio. Claro. Pero 6 años en Grecia y como bien dices, capitán, bueno, jugador creo que fue el extranjero más laureado de la historia del PAOK y la verdad que fueron 6 años increíbles, ¿no? Coincidiste allí o te enfrentaste allí, mejor dicho, a uno de tus mentores en esto, cuidado, como Manolo Jiménez. ¿Te decía algo antes de enfrentarte? ¿Te escribía o te decía algo antes de enfrentarte con él? Bueno, no hablábamos, aparte estando las cosas como están con el tema de apuestas y esto, mejor no hablar con compañeros, entrenador y eso ante los partidos. Pero es cierto que hubo una época, aparte nosotros jugamos 2 finales de Copa. Luego te pregunto por ellos, aquel partido. Contra Jiménez, después un partido contra AEK que nos anula un gol en el último minuto y nuestro presidente entra en el campo, que es mítico. Y hablábamos y claro, él me quería matar. Aparte, yo a Jiménez lo amo, o sea, tengo un cariño increíble. Y de hecho nos hemos visto por aquí y nos tenemos un aprecio increíble los dos, ¿no? Pero es cierto que en aquella época yo decía, digo, esto nos va a reventar la relación, ¿no? Porque tantas finales en contra, encima las 2 finales las gané yo. Después del tercer año salimos campeones nosotros también de liga con un doblete histórico allí. La verdad que fueron años complicados para la relación, pero bueno, salimos a salvo. Antes de preguntarte por aquel capítulo de Savidi, que yo creo que salió en todo el mundo, Grecia, decías antes de lo respetuoso que eran los aficionados británicos. ¿Lo mismo era en Salónica que en Birmingham? Todo lo contrario. Aquí era todo lo contrario. La verdad que muy calurosos. Tuve la suerte de que el 99% de mi etapa allí fue positiva, entonces ningún problema. Pero es cierto que yo sé de compañeros que no podían ni salir ni a cenar. Y compañeros de que han estado en un restaurante y se han tenido que ir porque los aficionados le estaban incordiando. Y es complicado. Allí el aficionado del PAOK, en general en Grecia, primero es su equipo de fútbol, después viene la familia y después ya a lo mejor de trabajo, pero lo primero es fútbol. Y ahí viven, ¿no? Y
Y el aficionado del PAO es, bueno, corazón puro y duro, pero yo por suerte, mira, me fue bastante bien y estuve muy contento con ello, ¿no? Como central eso lo nota, con un partido así que toda la hinchada griega, Sí. tan bruto, los ánimos y tan incendiario todo, ¿eso lo nota? Sí, se nota. Aparte, bueno, ten en cuenta que aquí es un poco light, porque nosotros cuando hemos jugado en Europa o equipos griegos juegan en Europa, vienen descafeinados, porque en Europa no se permiten muchas cosas que en Grecia sí, ¿no? Pero un derbi, un Olympiacos PAOK allí en Karaiskaki, de tener que parar el partido por la bengala que no se veía. Yo solo veo aquello todo rojo, todo fuego, en tumba igual. Cuando sales al campo con el fuego, la bengala, los papeles, encima en tumba, por su nombre, cuando entras tiene la música y es como unas campanadas. ¡Tum! Y bueno, impresionante. La verdad que a mí me gustaba, me encantaba. A ti te encantaba. No, a ver, no es un derbi sevillano, evidentemente tú ya estás. Tú vas a ver, imagino, un Sevilla-Betis ahora que es el próximo partido, te parecerá. Hombre, no cualquier ambiente, pero nada que ver, ¿no? Con lo que se vivía allí, ¿no? No, diferente. La pena es que ya llegaron un momento, creo que el primer año sí, pero a partir del segundo o tercer año ya prohibieron la visita de los aficionados contrarios. Porque Ostras. aparte, bueno, casi todo acababa en pelea y entonces ya para no arriesgar, pues cortaron. Pero entonces, ¿qué es lo que pasaba? Normalmente cuando jugabas en casa, pues estabas motivadísimo porque tenías toda la afición, todo el campo lleno para ti. Pero es que cuando jugaba fuera de casa, yo me motivaba aún más porque veía todo en contra mía y era como más bonito todavía, ¿no? La verdad que muy interesante. Son años intensos, pero yo creo que nada tan surrealista como ese partido ante el AEK de Atenas, en el que anularon un gol en el último minuto y el presidente salta al campo con una pistola. Yo creo que eso al final tú tuviste que verlo y tuviste que decir tierra trágame, ¿no? Yo no me lo creía, la verdad. Yo al principio, yo hubo un momento que pensé, será de mentira a lo mejor. Pero claro, yo al principio, claro, yo lo vi entrando con los guardaespaldas, peleándose con el árbitro, pidiendo a la gente que saliera, pero mientras que lo veía de frente, como él llevaba como un chalequito de esto y la llevaba colgada de la espalda, pues no se la veía. Hasta que yo vi a unos compañeros con las manos en la cabeza y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y cuando ya lo miré por detrás, digo, che, que va con una pistola en la espalda. Y la verdad que fue surrealista, ¿no? Y bueno, entre el enfado del partido, porque evidentemente nos estábamos jugando la liga ahí y yo veía que se nos iba a escapar ahí. Ya no solo por el partido, por el gol que nos estaban anulando, sino porque yo sabía que nos iban a penalizar con puntos esa acción y de hecho así fue y lo perdimos todo y la verdad que fue una pena, pero bueno, al final él quiso demostrar, bueno, ese poderío que tenía, pero que es verdad que en Grecia es complicado. En Grecia los equipos importantes controlan mucho y los presidentes griegos pues son pesados, ¿no? Sí, los O sea- Marinakis, Savidi. ¿Cómo es Savidi? ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo fue tu relación con Savidi? No, con él muy bien, muy positiva. La verdad que bueno, él amaba a PAOK. Primeros años fue increíble, o sea, luchaba por ganar la liga cada partido, o sea, cada partido teníamos una charla motivadora, él quería que nos esforzáramos y de hecho, bueno, ahí estuvo que si no, yo creo que no llega a ser por él y su esfuerzo, no hubiera pasado lo que pasó durante esos 6 años, ¿no? 5 finales de Copa, la Liga, nos ganamos una y la otra nos la quitaron en los despachos por el tema este. La que ganamos fue invicto, sin perder ningún partido. Era todo gracias a él, ¿no? Porque no aflojaba nada. Cada partido era una guerra y él quería ganarlos todos, ¿no? Y fue muy importante. Lo que pasa es que es verdad que tenía una lucha con Marinaki, que el presidente de Olympiacos, que prácticamente el presidente del gobierno, ¿no? Y controla absolutamente todo, ¿no? Y demasiado conseguimos para el poder que tiene, ¿no? ¿Había tema arbitral que tú veías que decían que no era, que tú veías que no era normal? ¿Tanto llega a poder controlar a Marinaki allí? Sí, había cosas allí que yo creo que después el VAR ayudó muchísimo, porque el VAR allí, por ejemplo, el tema de fuera de juego era increíble. Fuera de juego anulado a equipos contrarios de goles que tú decías, está 2 metros por dentro, o un goles 3 metros fuera de juego y no los pitaban. Era increíble. El nuestro, por ejemplo, que después se veía que no era fuera de juego, también fueron a anularlo cuando al principio no lo pitaron, dieron gol, empezaron a criticar, empezaron a forzar un poco al árbitro, lo anularon, en fin, pasaban cosas extrañas. Y yo creo que en ese aspecto el VAR ayuda mucho. José Ángel, termina tu etapa en Salónica, pero
cuando hablaste en su momento, dijiste que salir del PAOK había sido una de las decisiones más difíciles de tu vida. ¿Cómo marca tu carrera futbolística, tu paso por el PAOK de Salónica? Lo decías antes, tú pensabas que ibas a estar allí 1 o 2 años y acabas terminando como una de las grandes leyendas del club. Sí, por supuesto, fue muy difícil porque yo sentía el cariño de la afición. La afición conmigo fue increíble durante esos 6 años. Yo, aparte, estuve a un buen nivel, estuve jugando siempre. La verdad que fue muy complicado. La familia estaba contenta, estábamos contentos de estar allí. Era un club que trabajaba seriamente, que estaban haciendo las cosas bien. Pero bueno, cuando llegó el momento, es cierto, yo también, bueno, cumplía 35 años. Y bueno, yo me vengo, termina la temporada, me vengo en finales de mayo, principios de junio, me vengo porque bueno, terminaba el contrato y a mí nadie me decía nada y me vine para acá. Y después es cierto que bueno, la negociación pues creo que se habló con la persona errónea, que era una persona de confianza del presidente del club, pero que ni entendía tampoco mucho de fútbol, pero era de confianza del presidente. Y ahí, bueno, cuando me dio unas palabras así como, bueno, ya Crespo no es un jugador importante para nosotros, pues ahí entendí que, bueno, pues si no soy importante, pues me voy. Ya después me llamó el presidente, haciéndome querer, cambiándome de idea, pero bueno, ya había firmado mi contrato con el Apoel. Y bueno, fue duro y complicado, pero bueno, yo como se lo dije al presidente, digo, yo donde no me quieran no voy a estar. Sí. Y bueno, él dijo que se habían equivocado, que había sido erróneo, que no querían decir eso. Ya después quiso arreglar un poco la situación que habían un poco equivocado los demás, pero bueno, ya era tarde, ya había firmado con el Apoel y ya no había marcha atrás. Antes de irnos a la etapa en Nicosia, quería preguntarte por tu compañero de aventura allí, José Caña. ¿Cómo era tu relación? 2 españoles, uno bético, otro sevillista en Salónica. Pues muy buena, pero imagínate, Sevilla-Betis, pero los dos en la habitación, 3 años juntos, durmiendo prácticamente dormía más con él que con mi mujer. Porque encima, claro, jugábamos en Europa, o sea, jugábamos jueves, fin de semana, concentraciones, pretemporada. Era, bueno, un personaje. Hemos vivido muchos derbis allí en directo, viéndolo los dos juntos, mucho cachondeo y nada, una experiencia muy bonita. Le ha celebrado algún gol en la cara, ¿no? A Caña, ¿no? Sí, mucho. Y aparte, bueno, los derbis, normalmente, aparte del Sevilla, que los juega y los compite siempre mejor que el Betis, ahí siempre se lo he ido ganando yo casi siempre. Es importante, José, en ese tipo de experiencias, siempre tener a alguien compatriota allí ayuda mucho, ¿no? Porque imagino que tanto ustedes como vuestras familias habrán hecho muchas migas al estar allí prácticamente solos, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros quedábamos cada 2 por 3 para comer, con su mujer, la mía, la familia, pues quedábamos. La verdad que en general había un buen grupo en el vestuario, teníamos varios compañeros que nos juntábamos, pero es cierto que nosotros desde primera hora, claro, yo llegué, él llegó un par de semanas después. Llegó también, bueno, un poco defendido por mí, porque yo di, bueno, cuando su nombre estaba encima de la mesa, pues yo aposté también por él y desde primera hora, pues ya nos conocíamos, ya como compartido vestuario en la selección andaluza, que es decir, tenemos ya una pequeña relación, pero es verdad que a partir de ese momento, pues todo se multiplicó. Después Nicosia, que no es Chipre, no es Grecia, pero Chipre también tiene lo suyo. Todo el mundo que habla de la época del Apoel o que ha pasado por el Apoel sabe que también las aficiones chipriotas son intensas y sobre todo la del Apoel, que ganando esa liga. Sí, por suerte he vivido, creo, en el club que tiene la afición más grande de Chipre, que es el Apoel. Es verdad que también llegué el primer año de una etapa que llevan ya varios años, 4 o 5 años sin ganar nada, y una etapa complicada en la que el club no está en su mejor momento. Pero mira, por suerte el año pasado, ante todo, fuimos capaces de competir, de hacer un buen año y conseguimos la liga. Y ahí me di cuenta también de la dimensión, ¿no? La gente celebrando se volvió loca en la celebración. Y yo recuerdo de decir, creo que ganamos el 29, ¿no? Sí, 29 campeonatos tiene. Y dije, oye, ¿estarán acostumbrada esta gente a la liga como para celebrarla tanto, no? Y me dijeron que no, claro, que como llevaban tantos años sin ganar, pues habían como venido tanto abajo que ahora lo estaban celebrando a la grande. Y había compañeros míos como Efren, que habían vivido otros campeonatos,
que llevaban en el club 10, 15 años. Y me decían, yo no he celebrado un campeonato así en todos los años que estoy aquí. Y fue una fiesta importante y la verdad que lo disfruté mucho. ¿Y Crespo dice adiós? Dice adiós al fútbol después de levantar un título. ¿En qué momento dice hasta aquí? ¿Por qué? Pues bueno, fue algo sopesado durante todo el año, ya el año empieza, me veo cada vez con ganas de entrenar y de jugar, pero con menos motivación, cada vez pregunto más si puede haber alguna opción en España, si volver, si no, que ya me pesa los tantos años fuera, la familia, las niñas, me pesaba un poco y claro, a medida que se va acercando el final de temporada. Después antes has hecho un comentario que yo también lo relacionaba un poco, ¿no? Decía, "Oye, si terminamos campeones, me retiro aquí a lo grande". Y era algo que yo siempre he visto a otros compañeros, ¿no? Que prácticamente no saben elegir momentos donde retirarse y tal vez quieren seguir arramplando un poquito más y ya cada vez categorías inferiores, el juego ya no se disfruta de la misma manera. Entonces yo quería también, oye, yo creo que me he merecido el derecho a elegir un buen momento, a retirarme de una manera bonita y claro, retirarme en un estadio como el de Apoel, lleno de la afición, celebrando el título, me hicieron un reconocimiento muy bonito. Yo creo que ahí me di cuenta que, oye, esto tiene que ser el momento que yo quiero y así como me tengo que retirar y fue un cúmulo de tantas cosas que fue importante, ¿eh? ¿Hubo en algún momento llamadita de algún equipo lo dices, podías haber jugado en categorías inferiores? ¿Hubo llamadas que te hiciesen, de España imagino, que te hiciesen dudar o por lo menos postergarlo un poquito más? Sí, hubo alguna llamada. Yo estuve un poco abierto a... Oye, le dije a mi representante, oye, si entra el Cádiz o el Córdoba aquí cerca de casa, igual me lo podría plantear en segunda. Llegó el Recre, estaba en primera red, pero el Recre la verdad que fue un poco lo que te comentaba, digo, porque España en segunda división es una categoría importante y hay bonitos clubes y bonitos estadios, pero irme a primera red me costaba un poquito más trabajo, era lo que comentaba, oye, había terminado tan bonito que no quería... Y aún así me creaba muchas dudas, entonces ahí cada vez me afianzaba más con la idea de, oye, prefiero retirarme como lo he hecho, que ahora agarrarme un segunda, un primera ref y que al final termine un poco de una manera más descafeinada y la verdad que ahora, incluso viéndolo en perspectiva, me alegro mucho de que fuera en el Apoel, ¿no? ¿Y cómo se vive esa retirada después de toda tu vida dedicado al fútbol, toda tu vida con el ajetreo de partidos los fines de semana, de partidos entre semanas, de desplazamientos, muchísimos años, más de 10 años viviendo fuera de casa? ¿Cómo se vive esa vida y cómo se siente ahora José Ángel Crespo? Pues mira, al principio todo el mundo me decía, ¿qué vas a hacer? Se te va el verano, me recuerdo muchas frases de compañeros, te va a parecer eterno. A mí se me pasó el verano volando. Yo las vacaciones, yo no he tenido tantas vacaciones en mi vida, porque claro, fueron 2 meses y medio prácticamente en la playa, prácticamente sin hacer nada, y estuve encantado. Y cuando llegó a finales de agosto me tenía que volver porque las niñas empezaban el colegio, yo quería incluso más. O sea, no sé, creo que en ese aspecto también llegué tan saturado a nivel futbolístico, concentración, entrenamiento, que esa relajación, ese desconectar, disfrutar de la familia, de los amigos, de la playa, fue increíble. Y después la vuelta a Sevilla, que cuando realmente vuelvo a Sevilla fue en septiembre, después de las vacaciones, y vivir otra vez Sevilla, ¿no? Que yo prácticamente no la recordaba, prácticamente paseaba por el centro y aún todavía voy mirando los edificios porque no los recuerdo prácticamente, tantos años en el extranjero, y ahora estoy disfrutando, conociendo lugares, y a mí no me ha costado para nada, echo de menos, voy a ver algunos partidos y la hierba mojada cuando el abuelo me encanta y veo los calentamientos y veo los partidos y lo echo de menos. Pero estoy muy contento, la verdad que creo que fue la mejor decisión y era el momento adecuado aparte. Ahora has empezado un poco con el mundo de la representación, con lo que era tu agencia, con YouFirst Sport, una de las grandes agencias aquí del fútbol español. No sé si tienes claro que es tu destino, tu futuro laboral es el representar, el darle los consejos a esos jugadores que a ti te hubiera gustado recibir en ese momento.
Sí, exactamente. Yo ahí empiezo, bueno, yo tuve un buen representante que fue Loren, ¿no? Que también fue futbolista, que jugó en el Sevilla, el Atlético de Madrid, y tuve esa experiencia grata con él, ¿no? De tener esos consejos en el momento adecuado. Y es lo que yo voy buscando, estar relacionado con los jugadores, cerca de ellos, para poderles explicarle un poco mi experiencia, esos consejos, esos momentos difíciles que llegan, para ayudarles, esos momentos de euforia para, oye, mantener los pies abajo. Y de momento la verdad que me gusta lo que veo, veo que me puedo relacionar y puedo aportar lo que yo tengo en mi cabeza para ello. Y bueno, mi idea que era seguir en el mundo del fútbol, pero bueno, de una manera más tranquila, sin entrenamientos diarios, sin fines de semana concentraciones y sin tantos viajes, ¿no? Te voy a decir, te voy a nombrar dos chavales que precisamente están en esa agencia y que vivieron o que están viviendo igual la etapa que tú viviste en su día, que son Alberto y Manu, Alberto Flores y Manu Bueno. No sé cómo los ves, si para dar también ese salto, si incluso has llegado a tratar ya con ellos algo. Sí, con ambos he coincidido. De hecho, con Alberto estuve hace poco comiendo. Bueno, dos chicos, aparte, dos ejemplos excepcionales como persona. Alberto lo veo cada día en el Sevilla Atlético, que es increíble los partidos que hace. Manu está ahí medio a caballo ya con el primer equipo también, con una calidad y un sacrificio enorme. Son los dos bueno, que yo creo que están ahí a un pasito ya de evidentemente el año que viene. Tendrán que salir de Sevilla Atlético porque tienen que seguir creciendo. Ojalá sea el primer equipo y si no, buscar opciones para que sigan creciendo porque lo merecen y tienen capacidad para hacerlo. José, y ahora sí te voy a meter yo llevamos una entrevista muy relajada, te voy a meter en un apuro. Como estamos ya terminando, puedo hacerlo. Si tuviese que quedarte con 11 compañeros, hacer un 11 de compañeros con los que has tenido, tienes mucho para elegir, ¿eh? Del primer Sevilla, de la selección, ¿Del Sevilla Atlético o del de la Andaluza? Sevilla Atlético, del Andaluza, del PAOK. Si tuvieses que hacer un 11 de compañeros, ¿con cuál te quedarías? ¿Pero de compañero a nivel de amistad o de compañero No, de compañero nivel calidad de futbolista. futbolista? Nivel futbolista. Si quieres, O que- hacemos los dos. o que te Hacemos guste. el de nivel amistad y el de nivel competitivo. O que te A guste. ver, y a ver si alguno entra en los dos. ¿Eh? Es complicado, ¿eh? Es complicado. Y seguro que a nivel de amistad, seguro que alguno se me escapará. Pero bueno, a ver, a nivel de, por ejemplo, si hablamos de portería, bueno, a nivel de amistad, pues he tenido a Javi Vara, que ha sido uno de mis compañeros de Sevilla Atlético, primer equipo. Después, es que he tenido también portero así, bueno, claro, estaba en la época Paló también, portería importante. He tenido a Toño de Racing, que también fue un portero que también estuvo muy bien. En Italia tuve un francés que fue en el Bolonia, Lerck, que también era pequeñito, pero era increíble. Después, bueno, la selección, pues claro, coincidió también con Adán. Claro. Sería complicado, pero bueno, voy soltando nombres más o menos. Y después en defensa, pues a ver, creo que la de la derecho mejor que Dani Alves no he tenido como compañero a nivel de calidad. A nivel de compañero, pues aquí ahora he tenido Mateo, un bosnio en el Apoel, que he tenido muy buena relación con él, jugaba lateral derecho. Vale. ¿Quién más puede andar por ahí? No sé, alguno habrá. Pero bueno, defensas centrales, pues evidentemente yo con la pareja central de Javi Navarro y Pablo Alfaro, pues Ahí muere tú, ¿no? ahí vamos a muerte, ¿no? Pero es cierto que he tenido compañeros importantes. En Italia, bueno, tenía un central Portanova, Loria, que eran muy importantes en Italia. En Inglaterra, bueno, tuve el Escott en Aston Villa, con una gran trayectoria. Lateral izquierdo, pues bueno, lateral izquierdo, bueno, tuve a Antonio Puerta, Adriano, creo que fueron increíbles. Después en Italia tuve a Morleo, un lateral pequeñito que también iba a 2000 por hora. He tenido en el Pau a Vieriña, que es portugués, convocado a la selección. Después en el centro del campo pues aquí también, en el Sevilla, claro, que el Sevilla prácticamente de los mejores jugadores casi que haríamos un 11 del Sevilla solo. Con Keita,
Poulsen, Maresca, mediocentro, Renato, era increíble. Después, verdad que en Italia tuve también a Russo Pérez, uruguayo, Mundingalli, que jugó en el Inter de Milán, un negro más fuerte que el limón, era increíble. Después de amistad, bueno, Cañita, ahí tengo debilidad con Cañita, que estuvimos en el PAO muchos años. El Kaduri también en el PAO, un marroquí que jugó en Italia también con mucha calidad. Después, bueno, claro, la selección pues he tenido Javi García, también compañero. Después, bueno, extremos pues está Diego Capel, Jesús Nava, son otro nivel. Aparte de Jesús, y tanto Jesús como Diego, pues muy buena amistad. Después en la selección pues también Pedrito, del Barcelona, que era un fuera de serio. Boyan también. Es que no, ahora sí paro yo. Claro. Han sido unos cuantos, ¿no? Saca tú de la sub-21 de la sub-19. Sub-19, sub-20, sub-21, hay muchos compañeros que han ganado mundiales, como ya digo, Pedrito, Boyan, Piqué. Es que claro, Piqué también como central, claro. Estamos hablando Bueno, ahí, claro. Nos ha puesto la siguiente pregunta, una de las últimas ya votando. Nos ha hablado de Jesús Nava. ¿Has podido vivir su despedida cerquita? Porque ya estabas en Sevilla, viviste sus primeros años en el Sevilla B, también en el primer equipo. ¿Cómo valoras esa carrera y cómo valoras también esa relación personal con Jesús? Bueno, pues muy positiva. Aparte, con Jesús recuerdo que todos los viajes estábamos juntos siempre. Aparte, recuerdo que éramos un grupo, creo que Fernando Navarro, Jesús y yo, que jugábamos siempre a las cartas. Y todos los viajes en avión estábamos siempre jugando al chinchón, que jugábamos nosotros. Y recuerdo esa etapa que con muchas bromas de esos viajes y de pasarlo estupendamente. Y el niño, cuando se conoce de cerca, es increíble, ¿no? Es verdad que desde fuera pues es una persona más tímida y le cuesta un poquito más expresarse, pero una vez que tiene confianza es muy cercano y muy cariñoso. Y yo personalmente me alegro muchísimo de la trayectoria que ha tenido, ¿no? Se fue en un momento que, bueno, se tenía que ir prácticamente, había que hacerlo, dar ese paso, pero él siempre con la idea de volver. Volvió, ha ganado títulos aquí, allí, cuando ha vuelto, y se ha retirado de la mejor manera posible, con su afición, con su gente, todo el mundo apreciando la persona y el futbolista que ha sido, con la selección. La verdad que todo lo que ha tenido en la vida él se lo merece, ¿no? Pues bueno, Crespo, con eso vamos a cerrar la entrevista. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. La mayor de la suerte en el futuro. Que sigas disfrutando y descansando, que tiene todavía mucho que descansar en relación con todo lo que has jugado. Y vamos a ver si te veremos dentro de poco por los despachos y por las oficinas y las ciudades deportivas en verano. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y bueno, encantado de recordar viejos tiempos y ahora que incluso hablando con vosotros veo más en perspectiva la carrera, los compañeros que he tenido y bueno, me voy incluso más feliz hoy de aquí por recordar todo esos lo que has momentos, hecho, ¿no? está claro. Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana. Nos vemos la próxima. Chao.